Bienvenidos. Hoy les vamos a exponer las bases filosóficas y humanas de las ciencias sociales a partir de tres posturas: la empírico-analítica, la fenomenológica hermenéutica y lingüística y la dialéctica o crítico-hermenéutica. Todo esto basado en el contenido de investigación de la materia de epistemología de las ciencias sociales de la licenciatura en Relaciones Internacionales, séptimo semestre, SUAYET, FES-Acatlán. En primer lugar, veremos las posturas empírico-analíticas, que se basan en el positivismo y en dotar a las ciencias sociales de un rigor similar al de las ciencias naturales. El primer autor será Auguste Comte, filósofo francés nacido en Montpellier el 19 de enero de 1798, donde además llegó a ser profesor. Se le considera el padre del positivismo y falleció el 5 de septiembre de 1857. Dentro de su obra, su principal aportación fue la ley de los tres estadios, en la que los hombres atribuyen la explicación de las cosas en distintas fuentes. Todo conocimiento pasa por estos tres estadios para llegar al conocimiento científico demostrado empíricamente. El primer estado es el teológico, en donde se explican los fenómenos mediante fuerzas sobrenaturales, dioses, seres espirituales o fuerzas divinas. En el estado metafísico, son especulaciones filosóficas exagerando la razón, donde se atribuyen los fenómenos a fuerzas abstractas como el alma y la energía. Y por último, en el estado positivo, se da una explicación basada en la investigación científica con base a la existencia de leyes universales, establecidas a través de la ciencia y el método científico. A continuación, tenemos a Émile Durkheim, un sociólogo francés nacido en abril de 1858 y considerado padre de la sociología. Durkheim falleció en 1917 y se dedicó a dotar a las ciencias sociales del rigor y objetividad de las ciencias naturales. Las principales aportaciones de Durkheim las encontramos en el concepto de hechos sociales, los cuales son actos a los que se le da valor o relevancia dentro de la investigación y se dice que son producto de la actividad humana, además de que no pueden modificarse a voluntad. Para que una investigación tenga un rigor científico, nos da algunos puntos que se deben seguir, entre los que encontramos descartar las prenociones, que son ideas que se tienen antes de conocer e investigar sobre el tema; evitar el vulgo, que es evitar quedarse con ideas populares; la ignorancia metódica, lo cual hace referencia a que el investigador debe mantenerse ignorante al tema para poder generar mayor conocimiento y una mejor investigación. Y por último, se debe cultivar la extrañeza, esto para favorecer la búsqueda, y esto permitirá tener la información más clara. Por último, tenemos a Karl Popper, un filósofo y profesor austríaco nacido en julio de 1902 y que falleció el 17 de septiembre de 1994 a los 92 años. Popper nos dice que el método de las ciencias sociales es igual que el de las llamadas ciencias naturales, pues radica en ensayar posibles soluciones a problemas en los que se hunden sus raíces. Su principal aportación es la teoría de la falsificación de los enunciados o falsacionismo, la cual nos dice que si no es posible determinar que un enunciado es verdadero, éste carece totalmente de sentido, mientras que si, por el contrario, dicha teoría no puede ser refutada, ésta puede ser aceptada temporalmente. Su ejemplo más famoso es el de los cisnes, en el cual nos dice que el simple hecho de encontrar un cisne negro echará a perder la teoría de que todos los cisnes son blancos. Ahora hablaremos sobre la postura fenomenológica, hermenéutica y lingüística. Reunimos aquí una serie de autores que tienen en común la oposición decidida al positivismo y su pretensión de considerar científicas únicamente las explicaciones que se adecúen al modelo de las ciencias naturales y en concreto de la física matemática. Max Weber nace el 21 de abril de 1864 en Múnich, Alemania, y muere el 14 de junio de 1920. Fue considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Weber fue jurista, economista, sociólogo, historiador y filósofo. Las principales obras destacan La ética del protestante y el espíritu del capitalismo, Historia de la agricultura romana, Sociología de la comunidad, La ciencia como vocación y la política como vocación,
La necesidad de un método comprensivo para Weber en las ciencias humanas, históricas y sociales, pero contra la tradición idealista. Weber trata de introducir el rigor y conceptuación empíricamente derivada. De este modo surge un original análisis hipotético, donde el tipo ideal será el instrumento creado para esta mediación. Encontramos también a Alfred Schutz, que nació el 13 de abril de 1899 en Viena y fallece el 20 de mayo de 1959. Fue un sociólogo y filósofo austriaco de origen judío, introductor de la fenomenología de las ciencias. Sus principales obras son La estructura significante del mundo social y numerosos ensayos que fueron recogidos en la colección de escritos. El problema de la realidad social, Amor Tour, formación de conceptos y teorías de las ciencias sociales. En 1932 aparece su Fenomenología del mundo social, que es su primer intento de relacionar los conceptos fenomenológicos con la sociología de Max Weber. Desde entonces se aplicará una y otra vez el análisis del mundo en la vida cotidiana, de la realidad de sentido común que cada individuo comparte con sus semejantes de una forma dada por supuesta. Schutz propondrá incluso que el análisis fenomenológico es más apto para responder a la cuestión fundamental. Por otro lado, también encontramos a Hans Georg Gadamer, que nació el 11 de febrero de 1900 en Marburgo y muere el 13 de marzo de 2002 en Heidelberg. Fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y método y renovación de la hermenéutica. Tiene ensayos como Historia de la filosofía y Estética y filosofía de la historia, entre los que destacan Des Arts Europa. Gadamer, desde las reflexiones del romanticismo alemán sobre la lengua y la comprensión, nos impulsa una serie de conclusiones de especial importancia para entender lo que es la comprensión y dónde y cómo se realiza. El romanticismo alemán es el que se sentó en las bases del significado sistemático que posee la lingüística de la conversación para toda comprensión. Y nos ha enseñado que en último extremo comprender e interpretar son la misma cosa. El fenómeno hermenéutico se muestra como un caso especial de la relación general entre pensar y hablar, cuya enigmática intimidad motiva la ocultación del lenguaje en el pensamiento. Por último, tenemos a la postura dialéctica o crítico-hermenéutica, representada principalmente por Marx, Adorno y Habermas. Esta postura se refiere a que nos encontramos dentro de un círculo y este es la expresión del hecho. El investigador forma parte de la sociedad que piensa estudiar y desempeña un papel preponderante en la elaboración de sus categorías intelectuales. Y bien, Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío, que nació en 1818 y fallece en 1883 en Reino Unido. Sus principales obras fueron los manuscritos económicos y filosóficos y El Capital. Marx nos menciona que la condición primordial de la historia es la existencia real de nosotros, los seres humanos. Para vivir hay que satisfacer necesidades básicas. A diferencia del animal, el hombre es activo porque éste produce sus medios de subsistencia y a esta capacidad de transformar la naturaleza se le llama el trabajo. Para la satisfacción de necesidades sociales se crean lazos. Para la satisfacción del instinto sexual y la procreación se forman nuevos vínculos que traen a flote la primera célula social, que es la familia. Esta pasa a ser una relación secundaria porque se multiplican las necesidades y eso crea la necesidad de establecer nuevos lazos, y de ello surge una conciencia social. Surge el fenómeno de la división del trabajo que trae consecuencias históricas, políticas y económicas, generando los distintos modos de producción y la división de clases sociales, lo que lleva al hombre a un estado de competencia constante y genera desigualdades. A partir de estas ideas, las de Hegel y Freud, surge la Escuela de Frankfurt en 1923, de la cual surgen los representantes de la teoría crítica y como principal representante encontramos a Theodor Adorno como uno de sus fundadores. Adorno fue un alemán de origen judío que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Nace en 1903 y fallece en 1969 en Suiza. Sus principales obras fueron la teoría estética y la dialéctica de la Ilustración.
A diferencia de Marx, que estudia las relaciones de la producción, él se centra en el desarrollo de las fuerzas productivas. Critica las asimetrías en la distribución de la producción, investigando el dominio de la naturaleza, el saber técnico, el interés de control y la interacción mediante el lenguaje. Él nos menciona que la dialéctica no es un método, es un estilo de pensamiento, el estudio de los hechos desde un todo social. Los métodos son adaptados al ideal metodológico. Esta es la directa subordinación con el objeto. Hay inteligencia previa a que se afecte un objeto. Uno de los principales objetivos de este hombre fue la comprensión psicológica de los problemas planteados por el capitalismo moderno, especialmente por la cultura y la mentalidad que generan. Tres maneras significativas en las que el capitalismo nos corrompe y nos degrada, según Adorno, es el tiempo libre empleado en la distracción improductiva, la promoción del consumismo, la expansión de ideas protofascistas para continuar, la sumisión de las masas. Adorno fue un pensador de izquierda que reconoció que los principales obstáculos al progreso social son culturales y psicológicos, más que estrechamente políticos o económicos, porque estos generan los hechos de la realidad social. Su principal aportación es que el método y la teoría se deben adaptar a los hechos sociales y no al revés. Y por último, tenemos a Jürgen Habermas, quien es un filósofo sociólogo alemán reconocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en la filosofía del lenguaje. Él nace en 1929 y continúa vivo residiendo en Alemania. Él apoya a Adorno con sus previas ideas y defiende la teoría analítica de la ciencia y la dialéctica. Entiende a la sociedad como un todo y el investigador es entendido como una interrelación del objeto de estudio, por lo cual no puede existir el uno sin el otro y por lo que siempre habrá subjetividad en el que investiga. Conocimiento e interés. Habermas propone una tesis de nuevo estatuto de razón comprensiva para implementar lo que él llama estadios de la reflexión. A partir de la publicación en 1981 de su obra fundamental, La teoría de la acción comunicativa, sus análisis y reflexiones se han orientado hacia la fundamentación de la ética discursiva, la defensa de la democracia deliberativa y de los principios del Estado de Derecho, así como hacia las bases normativas requeridas para configurar una esfera pública transnacional. El método de la dialéctica se complementa con la hermenéutica, a partir de lo cual él deduce que el lenguaje es la base de la resolución de los conflictos en la sociedad. Finalmente, como conclusión, tenemos que las bases filosóficas de las ciencias sociales se basan en la evolución del pensamiento humano y ha sido asentado por destacados personajes como los que hemos analizado en este video, quienes, aunque con diferentes enfoques, reconocen que el cambio es inevitable, pero mucho se puede aprender y mejorar investigando los hechos sociales a través no solo de la experiencia, sino del diálogo, la negociación y la crítica, pues el cambio social debe darse en el ámbito de la comunicación activa, recíproca y positiva de los sujetos, procurando siempre comprensión, para poder llegar a acuerdos que nos beneficien a todos como sociedad. Muchas gracias por su atención.